Buenos días, ¿cómo están? Además de bien. Victoria. Amén. Dios. Están en eso, gloria a Dios. Déjame darle por aquí algo a los adoradores. Creo que es de ellos. Para poder acomodar acá. Hoy vamos a hacer algo diferente. Va a buscar su Biblia, pero se va a quedar sentadito porque vamos a leer una historia. Va a buscar Segunda de Reyes 5. Ahí con calma, hoy lo vamos a tratar bien. Vamos a dejar que busquen, que se queden sentados. Amén. Segunda de Reyes 5. Amén. Búsquela ahí con calma. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Gloria al Señor. Vamos a leer la historia de Naamán. Naamán era un sirio, un jefe. Vamos a leerla. Yo quiero que usted la lea conmigo como una historia. Amén. Ese es lo que vamos a hacer hoy. Me va a seguir en la historia como si fueran los nenes que se fueron ahora al salón. Así, vamos a leer un cuento. Pero esto es historia. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, se puede quedar sentado, por favor. Dice, Naamán, general del ejército del rey. ¿Está oyendo? Eso era Naamán, de él es que vamos a hablar. De un general del ejército del rey de Siria. Era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. O sea, era un hombre muy reconocido. Era este hombre valeroso en extremo, pero era leproso. Tenía esa condición. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual le servía a la mujer de Naamán, a la esposa de Naamán. Naamán tenía, para que no se pierda, Naamán tenía la condición de lepra. Aparentemente en Siria no le lo ponían en cuarentena y Naamán seguía haciendo su servicio, ¿verdad? Entonces dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Ya esta joven había escuchado o sabía de Eliseo, que era un profeta que estaba en Samaria. Como ya ella conocía de Eliseo y ella vio la condición de su patrón, de su amo, ella le sugirió a la esposa del amo que lo llevaran donde Eliseo para que él fuera sanado. Mire cómo él conocía en aquellos tiempos, para que usted más o menos se ubique, para que un profeta fuera reconocido como profeta, tenía que haber dicho una palabra y se tiene que haber cumplido. Si no se había cumplido, no era reconocido como profeta. Y si ella estaba diciendo que él era un profeta, que Eliseo era un profeta, era porque ya había un testimonio, ¿verdad? Habían palabras cumplidas que Dios había dicho a través de Eliseo, era un profeta reconocido. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Cuando usted tiene una condición que ya usted ha ido al médico, que ya usted ha ido a todos lados, dice, pues, están diciendo esto, vamos a ver si esto funciona, porque ya yo de verdad me quiero sanar de esto. Entonces, entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Él fue donde el rey a contarle lo que la muchacha dijo. Salió pues él y le dijo al rey de Siria, gloria a Dios. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo al rey de Siria, anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Miren qué apreciado era Naamán ante los ojos del rey. El rey, solamente de escuchar que por medio de ese profeta Naamán podía recibir su sanidad, e inmediatamente dijo, bueno, pues esto lo vamos a hacer de gobernante a gobernante. Yo te voy a dar una carta representándote para que te atiendan allí como te deben atender, ¿verdad?
Y le dijo al rey de Siria: anda ve, y yo enviaré carta al rey de Israel. Salió pues él, llevando consigo 10 talentos. Mira cómo él estaba, el rey le dio todo esto para que fuera recibido bien Eliseo, Naamán donde iba. 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ella que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. O sea, miren, Naamán llevaba una carta de recomendación poderosa. El rey le estaba mandando a decir que lo quería sano, que ya sabían que ahí se podía sanar. Entonces, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que te envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considera ahora y ve cómo busca ocasión contra mí. Como él sabía, el otro rey sabía que él no podía hacer nada, se asustó y dijo: no, esto es lo que está provocando, que yo venga a decir que este hombre se va a sanar, este hombre no se sane y aquí entramos en guerra, porque yo no cumplí lo que él me está pidiendo. Y se asusta, por eso que le digo que lo estamos leyendo como una historia, y se rasga su vestido. Eso era cuando usted estaba bien atribulado en esos tiempos, usted se rasgaba su vestido y usted dijo: pues, esto se va a poner feo. Pero cuando Eliseo, el varón de Dios, oiga, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Miren la autoridad. Él sabía quién él era ante Dios. Y le dijo: ¿y qué tú tienes miedo? Espérate, que yo te voy a enseñar el Dios que yo le sirvo. Con esa autoridad que le habló al rey, entonces le dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Mire cómo llegó, impresionante, con sus caballos, con todos sus talentos, con todo eso que le habían dado para que llevara a impresionar a Eliseo. A veces uno quiere llegar así, ¿verdad?, para comprar el milagro, pero los milagros no se venden. Amén, son gratuitos. Entonces dice, Eliseo le envió un mensajero diciendo: ven. O sea, miren lo que Eliseo le hizo. Eso para ellos es una afrenta. Eliseo ni fue, envió un mensajero que fuera. Imagínense, llega este hombre, el general, el principal del rey, y Eliseo se queda igualito, como que no llegó nadie. Imagínense cómo él se siente en su orgullo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado. Mira cómo estaba el orgullo y el ego ahí, diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. O sea, ya él estaba pensando de qué forma Dios lo iba a sanar, porque él lo estaba mirando desde su propia idea. Entonces él creía que un militar al fin, que eso era un proceso, ¿verdad?, común, que hacía que se hacía. Pero él no conocía a este Dios, que le gusta romper las reglas y le gusta enseñar que él hace las cosas como él quiere. Entonces ya él está molesto, porque este hombre ni siquiera salió a hacerlo como él pensó que debía hacerlo. Abana y Fafar, ríos de Damaso, no son mejores que todas las aguas de Israel. Miren, fuerte el orgullo. O sea, los ríos de allá son mejores que toda la tierra de Israel. Y este me está mandando que vaya allí, que me meta a ese río, menospreciando lo que la orden. Entonces dice: si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote: lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y volvió el varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo: he aquí ahora, conozco que no hay Dios en toda tierra
sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él le dijo, vive Jehová, y en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva y eficaz, y más cortante que espada de doble filo, Señor amado. Padre, te presentamos esta palabra. Mira cada vida, Señor, que está aquí reunida, los que nos están mirando a través de las redes sociales, los que lo van a ver después, Señor. Que seas tú ministrando a su vida, a su corazón, Padre amado. Que seas tú depositando en ellos un espíritu obediente y poniendo en ellos el querer como el hacer. Señor, que tu palabra no retorne vacía, sino que cumpla el propósito por el cual está siendo enviada en esta mañana, para tu honra y para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, la palabra obedecer viene del latín, que significa saber escuchar. Estamos hablando de obediencia. Es irónico, ¿verdad? Porque quiere decir entonces que cuando desobedecemos no estamos yendo bien. Puede ser eso, ¿verdad? Entonces dice que también viene en hebreo, ese término hace referencia a oír, escuchar y ser sumiso a las órdenes de un superior. Se considera una virtud y un deber que toda persona creyente debe tener. Obediencia. Y la palabra lo dice, obediencia quiero más que sacrificio, ¿verdad? Pero qué difícil se nos hace obedecer. Y a veces no lo hacemos ni siquiera conscientemente. Entonces, aquí yo le quiero compartir 3 características que tenía Naamán y que lo hacían un desobediente. Una de ellas era el ego. Él tenía mucho ego. Y eso lo vemos en el versículo 11, donde dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios. O sea, él decía, él me va a venir a buscar, a recibir, porque mira quién está aquí y mira todo lo que yo traigo y de parte de quién yo vengo. Otra característica que él tenía era el orgullo. Él estaba muy orgulloso y lo vemos en el 12 cuando él dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. ¿Cuántas veces Dios te da una instrucción? Era sencilla, era una instrucción sencilla, pero como que nos gusta que nos la compliquen. Entonces, él entendió que era tan fácil que no era posible. Así nos pasa. Pensamos a veces que es tan fácil lo que Dios quiere que hagamos, que no viene de Dios. A veces Dios te dice, pídele perdón a alguien. Y tú dices, pero si que me ofendieron fue a mí. ¿Y por qué yo tengo que pedir perdón? Y el Señor te dice, pide perdón, que yo sé lo que voy a hacer. Y tú, no, eso es el diablo. Eso no es Dios, porque Dios sabe que yo no le hice nada. Y empieza esa lucha mental. Pero ¿qué pasa? Sorprendentemente, cuando tú pides el perdón, tú te quedas como que, ¿y qué pasó aquí? La otra persona que sabe que te hizo daño, tú lo desarmas, porque dice, pero si el que ofendí fui yo y me está pidiendo perdón. Y tú te das cuenta como Dios trabaja ese corazón, porque te usa a ti como espejo de lo que Él debería de hacer, pero no hizo. Y le está dando, como decimos por ahí, una galleta sin mano, porque le está enseñando algo que debería hacer. Otra cosa que te impide obedecer es tu lógica humana, porque tú piensas que las cosas que Dios te tiene que mandar a hacer son basadas en tu cotidianidad, en la forma en que tú te mueves día a día. Entonces para ti no es razonable que lo que Dios te está pidiendo se salga de tu mover diario, de tu forma de vida, de tu forma de actuar. Para ti eso, si eso se salió de ahí, eso no es de Dios. Naamán era uno que le impedía obedecer su lógica, porque él entendía que él sabía cómo él debería de ser sanado y cómo Dios tenía que hacerlo. O sea, cuando tú lees ahí, él le está dando instrucciones a Dios.
Él está diciéndole ahí que saliera afuera, que lo tocara, que invocara a su Dios. Él está diciendo cómo Dios debe hacerlo. Eso hacemos. Cuando tenemos que obedecer al Señor, empezamos a analizar cómo es que Dios debería de hacerlo. Y empezamos en esa lucha que es la que no nos permite obedecer. Porque le empezamos a decir, pero yo creo, Señor, que yo tengo una muy buena idea y que tú como que no estás oyendo. Tú no estás, espera, tú estás allá arriba. Desde allá tú lo ves todo, pero esto tú no lo estás mirando. Porque eso no es así. Como tú lo estás mirando, no es. Vuelve y mira, Señor, vuelve y mira. Así hacemos y pasamos días, horas. Perdemos el sueño, tratando de cambiar una dirección que Dios nos dio. Buscando la forma de negociar para que sea la manera de nosotros. La batalla más fuerte que nosotros tenemos con Dios es con nuestra lógica. Es nuestra lógica. Es que tratamos de traer a Dios, a un Dios infinito, a una mente finita. Entendemos que como nosotros pensamos es como Dios debe pensar. Y si Dios no piensa como nosotros estamos pensando, pues entonces ese no es Dios. Ese es el enemigo que me está haciendo la guerra. Y no lo voy a hacer porque me está haciendo la guerra. Namán estaba acostumbrado a lograr su victoria por la fuerza, por medio de luchas que le costaban sangre, donde su vida estuviera en peligro. Y esto era como que muy sencillo. Esto no es, esto que él me está mandando a hacer, esto no es digno de un guerrero. Esto que Dios me está mandando a hacer, esto no es digno de un presidente. Esto no es digno del líder. Esto no es digno de mí. Yo estoy muy arriba para que Dios me mande a hacer algo tan estúpido. Perdone que a veces uso palabras tan ilógicas. Vamos a ponerlo bonito. Algo tan ilógico. Gracias, Señor. Era una inclusión tan sencilla que él no consideraba digna de la manera que Dios había escogido para sanarlo. Desde su modo de vida, ya Namán traía su propia convicción de cómo Dios lo iba a hacer. La forma de Dios traerle su sanidad, el medio que Dios utilizó fue una esclava. Desde ahí, Dios le está dando una lección a Namán. Una esclava fue la que le dio la idea a la esposa de él, para que entonces él, en su desesperación, porque eso es, cuando tú estás en una situación que te está desesperando, tú le dices al Señor, yo hago lo que tú digas. Sí, Señor, lo que tú digas, como sea. Pero cuando llega la intrusión, espérate, vamos a negociar. No era así, Señor, no era así. Entonces viene esa mujer, que es su sirvienta, a decirle, ¿usted se cree que él, para poder hacer lo que él hizo, de ir a contarle eso al rey, no era desesperado que él estaba por su condición? Él quería ser sano y él no encontraba salida de cómo lograr su sanidad. Para que él lograra hacer eso, de humillarse y decir que su sirvienta había comentado eso, era porque el hombre de verdad estaba desesperado y necesitaba ser sano. Y esta joven era una joven bien valiente, porque ella se atrevió a hablar y a conducir a su jefe a un encuentro con Dios, a conocer el poder de Dios. ¿Cuántas veces Dios no te da una directriz sencilla para que le hable a alguien de Él? Sencillo, para que hables de Él. Dile que yo lo voy a sanar. Yo estoy mal. ¿Qué es lo que? Porque acuérdense que obediencia es que tenemos un problema en el oído. Y por eso es que somos desobedientes. Eso Dios no me lo dijo. A mí. ¿Y cómo le voy a decir eso a esa persona? Yo no la conozco. Primera vez que estoy aquí, ¿qué va a pensar? Que estoy loca. Y empiezas a buscar la lógica a la orden que Dios te acaba de dar. Y limitas el poder de Dios. En el versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?
Los sirvientes de él estaban más dispuestos a obedecer que él porque estaban sujetos a obediencia. Estaban acostumbrados a seguir directrices, no importaba, no tenían tiempo de pensar si era lógica e ilógica, simplemente la hacían. Y eso era lo que a ellos les sorprendía, que su amo no pudiera seguir una directriz tan sencilla cuando ellos seguían directrices tan complicadas. Y ellos se toman el atrevimiento de aconsejarlo, de decirle lo que tenía que hacer. Sin embargo, si nosotros nos ponemos a analizar, toda la Biblia está llena de ejemplos sencillos que Dios utiliza para darnos dirección. Pero nosotros lo complicamos. Lo que nosotros humanamente es difícil de resolver, para Dios es sencillo. Es sencillo. Aquella mujer, vete y no peques más. ¿Qué le dije? Es más fácil decirle al paralítico, tus pecados son perdonados o levántate y anda. ¿Qué es más fácil? Jesús le decía, esto no es tan complicado. Tú lo estás complicando. Yo te estoy dando una directriz sencilla. Y así nosotros vamos complicando la vida y limitamos nuestra fe porque la colocamos en nuestra mente limitante. Y no hacemos como Abraham. Mira lo que tuvo que decirle el Señor a Abraham. Sal afuera. Mira las estrellas. O sea, ¿tú sabes qué le quiso decir? Amplía tu mente, que dentro de esa tiendita que tú no estás mirando el inmenso universo que yo he creado. Sal, para que tú veas que yo no tengo límite. Porque dentro de esa tiendita que nosotros estamos en nuestra mente, queremos limitar al Señor. Entonces creemos que Dios es a la manera de nosotros porque no expandimos nuestra mente. No salimos a ver la inmensidad del Señor. Bastaba con que Abraham saliera afuera y mirara al cielo como te basta a ti y a mí, con una noche estrellada, y salgas y mires el cielo o mires la luna para que tú veas lo inmenso que es el Señor. Que tú no tienes ni siquiera idea de cómo eso fue creado. Sin embargo, te crees el más sabio de la luna y lo tomas, ay, ahí está la luna, está nueva, está menguante, está esto. Pero te has puesto a preguntar cómo Dios creó todo eso. ¿Quién lo creó? ¿Que fue tu Dios que lo creó? Y queremos ver a Dios actuar de acuerdo a nuestra idea y se nos olvida que Él es Dios. Él es Dios. ¿Tú sabes de qué tú estás hablando? Dios, creador de los cielos y la tierra, del universo. Y te es más fácil seguir una instrucción, a veces bajo protesta, de un humano que una instrucción de Dios. Se te hace difícil cuando Dios te instruye seguirlo. Le voy a leer, no lo tienen que buscar porque se lo voy a leer de la traducción de la Biblia actual. Y dice, porque Jesús usaba ejemplos sencillos, como le dije ahorita, para mostrarnos el reino. Cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios y con lágrimas le rogó que lo librara de la muerte. Pues Dios tenía poder para hacerlo. Y como Cristo siempre fue obediente, ¿cómo fue Cristo? Obediente. ¿Y qué somos nosotros? Obedientes. No, somos seguidores de Cristo. Por favor, acabamos de sentir. Seguidores de Cristo. Y si somos seguidores de Cristo, tenemos que ser como Cristo. Esta se salió como espontáneo. ¿Verdad? Dios contestó, vuelvo y leo. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. O sea, Dios le contestaba a Cristo porque Cristo era obediente. Y Dios sabía que lo que Dios le pidiera, Cristo lo iba a hacer. Entonces dice, y aunque él era hijo de Dios, por medio del sufrimiento, aprendió lo que significa obedecer siempre a Dios. O sea, que yo te estoy diciendo a ti que la obediencia cuesta, que la obediencia duele, que la obediencia es hacer algo que tú no quieres hacer, que no es fácil la obediencia. Y si tú puedes mirarlo en el plano natural, hasta con tus hijos, es más, hasta a ti mismo que se te hace difícil a veces obedecer a un superior, o a tu mamá o a tu papá. La obediencia no es fácil. Entonces dice,
Así, una vez que Cristo hizo todo lo que Dios le mandó, se convirtió en el Salvador que da vida eterna a todos los que le obedecen. Amén. ¿A quién le da vida eterna? A los que obedecen. Yo lo que te estoy diciendo es porque tienes que obedecer. ¿Tú quieres vida eterna? Amén. Pues la obediencia no es una opción de si obedezco o no es. Sí o sí. Sí o sí. Hay que obedecer. Entonces dice, por eso Dios también lo nombró jefe de sacerdote, como lo fue Melquisedec. Melquisedec fue el jefe de los sacerdotes por todos los siglos de los siglos. Nunca fue su posición temporera. La fe y la obediencia van de la mano, porque la obediencia es la forma de tú demostrarle a Dios tu fe. Amén, gloria. Así es que tú le demuestras a Dios tu fe, obedeciendo. Porque cuando tú obedeces, tú estás creyendo. Si tú no estás obedeciendo, tú no estás creyendo. Estás dudando. Gloria al Señor. ¿Cómo le demuestra a Dios que le crees? Obedeciéndole. La obediencia es arriesgada y es incierta hasta que produce el resultado. Es igual que la fe. La obediencia es incierta. Tú no sabes, es más, tú empiezas a obedecer y estás obedeciendo, y dentro de lo que estás obedeciendo te estás preguntando, ¿esto será de Dios? Porque la cosa se pone como medio terrible. Y tú dices, ¿será Dios? Yo estaré obedeciendo de verdad. Cuidado si lo que yo estoy haciendo no fue Dios que me mandó. Y empiezas a dudar, porque eso es parte del camino de la obediencia. Hay cierta incertidumbre en la obediencia. Y a todos le pasa. Si no, mira a Pedro. Cuando Jesús le dijo que estaba en la barca y él Dios le dice, maestro, si eres tú, llámame para caminar sobre las aguas, para llegar a ti. Y él empezó a caminar de lo más bien y obedeció. Pero de momento le llegó como una incertidumbre y si me hundo. Él estaba obedeciendo, pero le llegó la duda. O sea que la duda te va a llegar. Lo que la duda no puede hacer es sacarte de la obediencia. Aún dudando, tienes que seguir obedeciendo. ¿Tú sabes por qué? Porque no vas a ver el resultado hasta que no llegues al final. Es caminando, eso es la fe. ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, que quiere decir que si yo creo, que si yo tengo fe, yo voy a caminar con la certeza de lo que espero. La obediencia me ayuda a caminar porque estoy esperando algo y sé que lo voy a conseguir en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. La duda no puede ser mayor que el anhelo de tener tu milagro. Eso le pasó a Naamán. Naamán dudaba, porque usted ve cómo él le dijo, ¿cómo que si me meto al río? ¿Y qué directrices tan bobas son estas? Pero era más importante es sanarse de esa condición, que aún dudando se metió en el agua. Se dejó convencer y lo hizo. Quiere decir que cuando Dios te da una palabra, cuando Dios te ha prometido algo y te ha dado una directriz para que eso se cumpla, aún dudando, por si acaso, lo tienes que hacer. Amén. Y eso fue lo que él hizo. ¿Y qué pasó? Vio el resultado. Tú no puedes cuestionar a Dios en la manera en que Dios te va a dar o va a cumplir en tu vida la palabra que Él te dio. No lo puedes cuestionar, porque el que sabe cómo lo va a hacer es Dios. ¿Por qué? Tú dices, Dios me dio una palabra, pero cuando Dios te da una palabra, alrededor de esa palabra hay gente que se está moviendo, hay circunstancias que se van a mover para toda alinearse al cumplimiento de esa palabra. Tú puedes tener control de lo que tú haces, pero tú no puedes tener control de lo que está alrededor, que son parte del cumplimiento de esa palabra. El único es el Señor. Entonces tú tienes que confiar en que como lo está haciendo contigo para el cumplimiento de esa palabra, lo está haciendo con cada uno de los que son parte de ese cumplimiento. Amén. Gloria a Cristo. La obediencia, creo que ya dije esto, es el punto de conexión entre tu fe y el cumplimiento de la promesa de Dios para tu vida. Cuando obedeces a Dios siempre va a venir la duda, como le dije. Porque nunca la obediencia te da un 100% de seguridad. Nunca. Dios te manda a obedecer, pero
lo que estás haciendo lo que Dios te mandó a hacer. Simplemente obedece. Porque entonces no necesitarías la fe para obedecer. Porque si la obediencia, tú supieras lo que vas a conseguir, ¿verdad? Tú supieras lo que vas a pasar, tú no necesitarías fe en el camino para obedecer. Y yo te dije que la fe y la obediencia van de la mano. Entonces tú necesitas ejercitar tu fe en el camino a la obediencia. Y eso es lo que te va a ayudar a llegar. Y la obediencia cuesta. Por eso Jesús dice ahí que por lo que padeció, aprendió obediencia. Pero triste es que por no obedecer una instrucción sencilla de Dios, nos perdamos todo lo bueno que Dios tiene preparado para nosotros. Eso sí es triste. Que después tú tengas que estarte lamentando. ¿Por qué no le hice caso en aquel momento cuando Dios me llamó? ¿Por qué no me levanté aquella madrugada? No sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces el Señor despierta a uno de madrugada, 3, 4 de la mañana. Y hay veces que tú no, o sea, hay un día que no te levantaste. Y por el día estuvo terrible. Y tú dices, por eso era que el Señor quería que me levantara. Ya la próxima vez, tú te levantas. Entonces cuando te levantas, tú mismo dices, wow, mira qué difícil se iba a poner esto, pero como me levanté y oré, las cosas como que fluyeron. Por lo que padeciste, aprendiste obediencia. Como ya sabes que cuando no te levantas no te va muy bien. Pero tú sabes qué? Que la de obediencia a Dios es una manifestación de amor. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando tú tienes tus hijos, o tú tienes a alguien que tú ames, y de madrugada, miren, cuando esos bebés están recién nacidos, a las 2, a las 3, cada una hora quieren comida, solamente por el amor que le tenemos no podemos parar de esa cama. Pero tú lo haces por amor. Entonces, si tú no estás obedeciendo lo que Dios te está pidiendo, si tú no estás haciendo lo que Dios quiere, a ti te falta el amor hacia Dios. Porque por el amor que tú le tengas a Dios, tú vas a querer obedecerlo, porque tú le vas a querer agradar, porque tú vas a querer que Él se sienta bien. Tú sabes que si tú no te paras, el niño se va a morir, porque tiene hambre y no se va a callar. Así que te paras. El amor es un ingrediente importante para nosotros poder obedecer. La desobediencia te detiene y fuiste creado para avanzar. Dice, hermano, esto no tiene viveza. Cuando tú le dijiste sí a Cristo, si en esta mañana le dice a Cristo que sí, no hay reversa, hermano. Es para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Esa es la única que hay. Esto, acuérdense de la mujer de Lot. Usted mire para adelante, para que no se quede pisado como estatua de sal. Amén. Para manifestar la gloria de Dios y que se cumpla el propósito de Dios en tu vida, necesitas obedecer. ¿Por qué? Porque ¿quién te dio el propósito? ¿Quién te dio la promesa? Te la dio Dios. Entonces el que te da la promesa es el que sabe qué tú tienes que hacer para el cumplimiento de esa promesa. Te da las instrucciones. Si usted fuera un ingeniero y a usted le dice, mire, yo quiero hacer esta casa, le dan el dibujo de la casa y le dan las instrucciones a los obreros. Ellos tienen que hacer todo eso para que esa casa se pueda construir como se dijo. Y aprendemos de Jesús, y yo quiero que usted aprenda hoy a ser obediente hasta la muerte. Jesús tuvo muerte de cruz, pero Jesús fue obediente. Se hace difícil obedecer. Mira, a veces se hace difícil obedecer a un jefe, a alguien sencillo. Y somos así. Y buscamos la culpa en todo el mundo. Tus papás, tus amigos. Llega a un sitio, es más, está en una fila. Mire, detrás de la línea amarilla. ¿Y cuántos no se ponen al frente de la línea amarilla? Perdone, señora, es cuando esté detrás. Eso, instrucciones sencillas, se nos hace difícil. Pero tú sabes que la obediencia te abre puertas, te posiciona en el lugar correcto para bendecir y ser de bendición. ¿Cómo Dios te puede a ti usar para darle una instrucción a alguien si tú no lo obedeces a Él? ¿Cómo tú puedes saber la necesidad que hay en un hermano si Dios no te la muestra? Si el Espíritu Santo no te la muestra. Pero para ser obediente tú tienes que estar en comunión con el Espíritu Santo. Tú tienes que buscar presencia de Dios. ¿Cómo tú puedes seguir unas instrucciones si tú no te acercas al que te la da?
Se nos hace difícil obedecer una simple palabra de orar. Miren lo que hacía Jesús. Tú eres imitador de Jesús. Yo te estoy diciendo que si tú tienes una situación difícil ahora mismo en tu vida, si tú estás harto de lo que tú estás viviendo, tú tienes que analizar tu vida porque en algo tú no estás obedeciendo. Sí, pastora, yo estoy obedeciendo en todo. Analiza, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy deteniendo lo que tú quieres hacer? En algo tú estás siendo rebelde sin darte cuenta. Obedece. No importa que te parezca estúpido, no importa que te parezca bobo, tonto, todas las palabras esas sinónimos. Obedece. Usted no se cansa de tener que decirle a alguien, mira, obedece. Yo estoy cansada de llegar todos los días a la oficina y decirle que cuando abran la puerta pongan esto, pongan lo otro. Y todo. ¿Usted no se siente mal? ¿Usted cree? Como es arriba es abajo. Yo me imagino que a veces Dios dirá, pero y entonces vamos a ajustarle los tornillos a ver si entienden. Tenemos que entender, hermano. Tenemos que obedecer al Señor. Si lo amamos, si creemos. Mira, si tú no le obedeces las órdenes a lo que Dios quiere que tú hagas, quiere decir que tú no estás creyendo en el poder de Dios en tu vida. Que tú no estás creyendo que Dios va a cumplir lo que te prometió. Porque la única parte que tú obedeces es la que tú crees. Entonces, si tú no estás creyendo, tú no estás obedeciendo. Estás en desobediencia porque no crees. Y yo quisiera decirte tantas cosas que Dios que tú salieras de aquí con un mensaje motivador, así que tú dijeras, wow, Dios te habló, Dios te mandó que obedezca. Que quizás hay cosas en tu vida que están detenidas porque tú no has hecho tu parte, porque tú no has hecho una instrucción sencilla. Mire, lo más sencillo es, agarra la lengua, no hable, cállate. Y usted sabe el trabajo que nos da agarrar esta lengua. No nos callamos. Y esa es sencilla. Y está en completo dominio y control tuyo. Y no lo podemos hacer. Esas son las instrucciones que Dios nos da. No juzgue. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. El que no juzgue aquí, que levante la mano. Ni yo me atrevo a levantarla de nuevo. El día me lo he pensado, caemos al juzgar a alguien. Caemos. ¿Entiende? Entonces, si usted lee la Biblia, usted se da cuenta que es un manual de instrucciones. Jesús dio un manual de instrucciones para tú poder cumplir el propósito de Dios aquí en la tierra. Nuestra vida se nos hace más difícil porque se nos hace difícil obedecer. ¿Y por qué se nos hace difícil obedecer? Porque no queremos dejar a Eva. ¿Por qué estamos viendo todo esto? Por una desobediencia en el paraíso. Miren, sea libre del ejemplo de Eva, suéltela. Suelte a Eva, suelte a Adán. Jesús vino para cambiar y te está diciendo, mira, no lo pusieron, ahorita el pastor lo leyó, por un solo hombre, porque Dios se dio cuenta que nosotros por naturaleza somos tan desobedientes que Jesús solito tuvo que venir a cumplir la obediencia para que por su sangre Dios tenga misericordia de nosotros cuando le faltamos en desobediencia. Eso vino a hacer Jesús por ti y por mí. ¿Por qué? ¿Qué tú crees que es el pecado? Desobediencia. ¿Tú crees que es otra cosa? La desobediencia es sencillo. Cuando tú pecas, ¿qué tú haces? Desobedeces una instrucción de Dios. Es así, no hay de otra. La Biblia no es complicada, tiene historias fascinantes. Yo leí eso como una historia, me encantó la historia de Naamán. Pero ¿qué le pasó a Naamán? ¿Cuántas galletas Dios le dio ahí? Primero le dijo, no es a tu manera, es como yo diga. Segundo, si lo quieres, lo tienes que hacer como yo te estoy diciendo. Si no, te lo pierdes. Así le dijo a Naamán, léalo. Digo, si usted entiende lo que yo entendí, le habló así. ¿Y qué le dijo? Ni todo el oro, ni toda la plata puede comprar tu milagro. Es obediencia lo que trae tu milagro.
No me importa que me ofrende, no me importa que me diezme, no me importa que vengas y me sacrifiques alabanza. Si no me obedeces, no me estás agradando y no te voy a dar tu milagro. No lo puedes comprar. Dios no se vende. ¿Cómo se va a vender el que es dueño del oro y de la plata? Y lo dijo claro, obediencia quiero más que sacrificio. O sea que no importan los ayunos, no importan las horas de silicio, no importa todo lo que hagas. Y tú me dices, pero yo trato de obedecer a Dios. No, mentira, tú peleas con lo que Dios te dice. Porque un ejemplo, Dios te dice, yo quiero darte esto. Ay, eso es muy insignificante para mí. ¿Tú crees que eso es para mí? ¿Tú crees que yo me merezco eso? Porque hasta no merecemos, no creemos que no merecemos ciertas cosas. Somos malagradecidos. Y Dios te dice, es una puerta que te estoy abriendo que te va a llevar a otra puerta. Por favor, entra. No hay dos sitios que tiene que ir por una puerta y después va a otra puerta. Y después esa puerta es la que le lleva. Usted primero, cuando va a tener una reunión con alguien muy importante, usted primero tiene que hablar con la secretaria. Y después que usted habla con la secretaria, que usted pasa donde el presidente. Pues entonces, por favor, entra a la puerta de la secretaria para que después pueda ver al presidente. Sigue instrucciones. ¿Usted sabe qué? Cuando mi nena estaba pequeña, armándole los juguetes, yo era un desastre. Entonces, el papá de la nena me relajaba porque me decía, tú tienes que hacer como el monito, seguir las instrucciones. Lee el manual, y si tú sigues las instrucciones del manual, lo vas a armar bien y no te va a pasar eso. Y entonces él venía, leía el manual y lo armaba bien chévere. Y es verdad. Lee el manual y lo vas a poder armar. Vas a poder lograr tu milagro. Dios quiere darte todo lo que te ha prometido. Porque Dios no promete si no quiere dar. No sé, senadora, aquí quién está en control de la administración. Si hay alguien. Cuando Dios te promete algo, no es para entretenerte. No es porque no te lo quiera dar. Cuando Dios te promete algo, Dios te quiere dar lo que te promete. Pero para lograr algo, tú tienes que pasar por un proceso. Si tú vas a estudiar y tú quieres llegar a ser un profesional, tu carrera te conlleva que tú vayas a la universidad, a que tú adquieras un título y después puedes ejercer la profesión. Así es con el Señor. Hay un propósito de Dios en tu vida. Hay cosas, hay tesoros, hay cosas que Dios te quiere dar. Hay un crecimiento espiritual que Dios te quiere dar. Dios te quiere llevar a un otro nivel con Él. Pero si no eres capaz de obedecer, ni siquiera levantarte a orar, en tener un ratito con Él, si no eres capaz de obedecer cuando en la madrugada Él te despierta y te dice, te anhelo, ven a hablar conmigo. Porque tú te crees que eres tú, que estás despertando la ley a ti, que te dice, ven, vamos a hablar, tengo cosas que decirte. Ven, que las cosas van a estar difíciles hoy y te quiero tener en mi presencia para poderte fortalecer, para que cuando las cosas estén difíciles, tú puedas ser fortalecido porque estuviste en mi presencia. Entonces no somos capaces de obedecer eso sencillo. No somos capaces de levantarnos, de hablarle. El Señor te dice, cuéntame, ¿qué te pasa? ¿Cómo te sientes? Pero no sacamos el tiempo, no sacamos el momento para hablar con Él, para decirle cómo nos sentimos, cómo estamos. La obediencia no debe ser un sacrificio para ti. La obediencia debe ser un estilo de vida para ti, debe ser algo normal, natural. Te cuesta hasta que lo haces. Cuando tú haces de algo una disciplina, te disciplinas en eso, después se convierte en un hábito, en algo fácil de hacer. Pero si no te disciplinas en la obediencia, jamás vas a poder obedecer. Si no obedeces a lo que ves, menos vas a obedecer a Dios que no ve. La obediencia es importante. Pero no porque Dios le dio el capricho, sino porque Dios sabe lo que te conviene. Porque Dios te quiere dar cosas grandes. Porque Dios tiene promesas grandes para tu vida. Porque Dios no quiere verte en ese valle de sombra, de lágrimas, de tristeza en el que te encuentras. Porque Dios no te quiere ver desesperado. Porque tú sabes la tranquilidad que te da el saber que lo que tú estás viviendo no es porque tú estés
desobedeciendo a Dios, sino es porque es parte del proceso del cumplimiento de lo que Dios te prometió. Enfócate en la promesa y obedece en el camino. Amén. Gloria a Dios. Cierra tus ojos. Vamos a orar. Vamos a orar. Y concéntrate y pídele al Espíritu Santo que te revele en qué tú estás siendo desobediente. Muéstrame, pídele, muéstrame, Espíritu Santo. Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo de Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma se glorifica en ti, mi Dios y Salvador. Oh Señor. Oh Padre, derrama de tu Santo Espíritu en cada uno de ellos, Señor. Muéstrale, Padre. Muéstrale en qué no están siendo obedientes, Padre amado. Y en lo que sí son obedientes, fortalécelos, Señor amado. Dale esa palmada que le diga gracias, buen siervo y fiel. ¿Cómo nos gustaría que esa fuera la expresión de Dios sobre nosotros? Gracias, buen siervo y fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Así dice el Señor de nosotros. Esas son las promesas. Dice la palabra: tengo pensamiento de bien y no de mal para ti. Pero para que esos pensamientos de bien de Dios se cumplan en tu vida, tienes que obedecer. Tienes que dejarte dirigir por el que sabe. Tú sabes que un niño tiene que obedecer a su papá, porque el que conoce el camino es el papá. Y por eso el Señor dice que tenemos que ser como niños. Tenemos que obedecerlo, porque el que conoce el camino es nuestro Padre Celestial. Porque el que conoce lo que tenemos que vivir, lo que tenemos que hacer es nuestro Padre Celestial. Quizá el Señor tiene tiempo llamándote a sus pies. Tiene tiempo diciéndote que quiere que tú te entregues a Él. Tiene semanas, tiene meses, quizás años hablándote, pidiéndote que venga a mostrarte a sus pies, que le entregue tu vida, que quiere ser tu Señor y Salvador, que tiene propósito contigo y no te has decidido a ser obediente. Algo te detiene a cumplir esa palabra de obediencia. En esta mañana yo te invito que si tú estás sintiendo un aceleramiento en tu corazón, si tú estás sintiendo que hoy es el día de aceptar al Señor como tu Dios y Salvador, ahí donde tú estás, yo quiero que tú levantes tus manos. Si tú no has aceptado a Cristo, si tú hoy dices: yo quiero congregarme, yo quiero empezar un nuevo camino en Cristo, yo quiero enderezar mis pasos. Y si acaso estás en el camino del Señor, pero tú sabes que tú le has fallado, que tú le has fallado, y hoy tú dices: hoy es mi día de mi nuevo comienzo. Hoy quiero comenzar con un espíritu obediente. Iglesia, intercede, pastores, intercedan en el nombre poderoso de Jesús. Hoy Jesús te invita. Hoy Jesús te invita a sus pies. Toda lógica humana se va en el nombre poderoso de Jesús. Yo cancelo toda lógica humana, todo pensamiento contrario. Yo lo someto en obediencia a Cristo. Ahora, Señor, ahora. Aún tú que nos estás mirando por las redes sociales, si tú entiendes que tú quieres reconciliarte con el Señor, que tú lo quieres aceptar como tu Señor y Salvador, hoy es un buen día. Hoy es un buen día para que empiece con un espíritu obediente, que se está despertando un espíritu obediente. El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan, pero son los violentos del espíritu, los violentos con una fe violenta, con un espíritu violento, arriesgado, con una obediencia arriesgada. Padre, mira a tus hijos, Señor. No importa el tiempo que tú tienes viniendo aquí a visitarnos. Si hoy tú dices: hoy yo quiero confesarlo porque mi vida ha cambiado desde que yo estoy viniendo aquí, y hoy yo quiero confesarlo públicamente como mi Señor y Salvador. No te dejes llevar por ideas lógicas. El servirle a Cristo humanamente no tiene lógica, porque dice la palabra que lo que para el mundo es locura, para Dios es gordura. O sea que humanamente no te van a entender. Quizás ni tú mismo te entiendes lo que está pasando.
Pero el Señor te invita a que lo acepte como su Señor y Salvador. Si te quieres reconciliar, si le quieres entregar tu vida al Señor, yo te invito a que pases al altar. Gloria a Dios. Pasas aquí, vamos a orar contigo. Padre, yo ato y cancelo el espíritu del anticristo, toda fortaleza la sometemos en obediencia a Cristo. No quiero prisa en este momento. Yo quiero que tú te concentres.